UNSA, y nosotras ya nos vamos a nuestra próxima entrevistada. Sexología con Laura Menacho, porque la salud sexual es prioridad y es con educación integral. Así es, como todos estos martes nos vamos encontrando con esta temática que nos reúne y también nos preocupa en muchas otras cuestiones. Le damos la bienvenida aquí en Piso a Laura Menacho. Gracias por venir hoy. Bueno, gracias por el espacio, como siempre. Bueno, yo tenía en mente divertirnos un poco, pero esta gente no nos deja divertirnos. Nos da ganas de llorar, digamos. Y no lo podemos echar todavía, vamos a decir, ¿no? Porque yo voy a decir lo mismo que Mimi Maura, ¿verdad? Bueno, sí, traje algo que amerita que escuchemos, una entrevista que se le hizo a un escritor, Nicolás Márquez, que es el aparentemente amigo del presidente y que está escribiendo su biografía, o ya la escribió y va a salir, no sé. Bueno, me preocuparon algunas declaraciones que hizo y me gustaría escucharlo. ¿Puede ser? A ver, que lo escuchemos todos. El Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva. ¿Por qué autodestructiva y por qué insana? Y en todo caso, en la libertad personal de una persona de tener esa conducta, claro, ¿en qué te afecta a vos? ¿En qué afecta al Estado argentino? Bueno, vamos por partes. Primer punto. Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual, por varias razones. Tiene 7 veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH, 80% son homosexuales. Según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, toda la población concentran el 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, o sea, hepatitis B, hepatitis C o enfermedades menos dañinas como la gonorrea, etcétera, son homosexuales. Tienen 4 veces mayor propensión al tabaquismo, 4 veces propensión mayor al alcoholismo. No voy a discutir ninguno de esos datos porque no los conozco. Bueno, o sea, me dejó sin palabras, digamos, ¿no? Sí. Los datos que además no se conocen porque no citó además ningún tipo de fuente, No. Y tiene que ver con estos discursos de odio. Yo hoy justamente abría el programa haciendo referencia a la muerte de mujeres lesbianas quemadas, una muerta y otras con un 90% de su cuerpo quemado, porque justamente estas palabras de odio hacia otras personas que tienen otra identidad sexual, solamente eso, generan muertes. Sí, porque habilitan estas acciones, ¿no? O sea, si empieza a correrse este odio y habilita desde un lugar tan importante para la sociedad como es la presidencia, porque él está vinculado al presidente, es esperable que aumenten todas estas cuestiones que siempre existieron, pero bueno, la idea es que empiecen a disminuir, ¿no? Que aumenten, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la educación sexual integral? ¿Qué tiene que ver con esta forma, ¿no? Educativa? Bueno, yo lo que quiero resaltar de estos comentarios de este hombre, yo no me voy a poner a hablar ni de números ni nada, no es la intención expresar todo lo que me genera lo que escucho, porque no va a llegar el mensaje. Mi idea es precisamente desterrar todos estos mitos, por decirlo de alguna forma, que él está transmitiendo, porque lo primero que pensé cuando lo escuché es qué horror las personas que están a punto de decidirse a enfrentar su elección sexual, su orientación sexual, su identidad. Qué horror para aquellas personas que están siendo agredidas por ser distintas a lo que se espera. Entonces, digo, si encima de sentir todo esto están escuchando a este hombre, que encima empieza a viralizarse todo esto,
peor todavía, ¿no? Entonces, mi intención es eso, apuntar a la educación sexual. No voy a ponerme a hablar ni de números, si es real o no, de dónde lo sacó. Él está muy orgulloso porque ese es un trabajo de investigación el que hizo, y está muy orgulloso de eso porque asegura que son datos, o sea, que no es un pensamiento, que son datos. Entonces, bueno, no es la idea entrar en eso. Esto es parte de una entrevista. Es un recorte de una entrevista que en realidad dura 1 hora y cuarto, que se las recomiendo, está en YouTube, se las recomiendo porque es muy interesante, onda como para verlo tranquila, ¿no? Nada de verlo sí. como en una situación aguerrida, porque peor, se escuchan muchas cosas, pero es interesante, la verdad, las cosas que dice y cómo lo encaran todos los que están en el estudio. Está bueno. Bueno, a ver, hay varias cosas en esto, ¿no? Lo primero y principal es que él describe la homosexualidad como una conducta autodestructiva, ¿sí? Y en algún momento de la entrevista la pone a la altura a la homosexualidad, la pone a la misma altura por distintos ejemplos que va dando, de la obesidad, de los trastornos alimentarios como la bulimia, la anorexia. Dice que la homosexualidad es un trastorno o es algo contrario a la naturaleza. Después habla de toda una mirada biologicista bien típica, que habla que no puede ser porque el hombre no tiene un órgano receptor y la mujer no tiene un órgano de penetración, entonces por eso están invertidos y por eso es algo contrario a la naturaleza. Entonces, como para ubicarnos un poco en todo esto y lo que realmente nos sirve como sociedad, y respetar a las personas que están construyendo su sexualidad, y todas las construimos, porque la sexualidad no es algo fijo, sino que es algo que se va construyendo a lo largo de la vida. La homosexualidad hace muchísimos años que fue desterrada del manual de diagnóstico de enfermedades mentales, que se llama DSM, se desterró hace un montón como enfermedad, entonces no es una enfermedad, no puede ponerse al mismo nivel que enfermedades graves como la obesidad, que puede traer muchas complicaciones. La homosexualidad no es una enfermedad, no es algo invertido y no es algo que deba tratarse, ¿sí? Él dice en algún momento que los homosexuales tienen más propensión a las adicciones, a las drogas, al tabaquismo, al alcoholismo, que el 80% de las personas con HIV son homosexuales, que el 75% de las personas con infecciones de transmisión sexual más leves como sífilis, gonorrea, son homosexuales. Entonces, por estos datos que él da, dice que son conductas insanas, porque los van a llevar a una autodestrucción. Entonces, lo que yo quiero aclarar con esto es que estas conductas no son por la homosexualidad en sí. No es que si a mí si yo tengo una preferencia sexual de una persona que tiene mi mismo género, entonces eso automáticamente me va a llevar a una mayor tasa de suicidio. Claro. Todo lo que lleva a esto es precisamente el rechazo de la sociedad. ¿Por qué las personas van a refugiarse al alcohol? ¿Por qué las personas van a refugiarse a otras adicciones? ¿Por qué va a haber más una tendencia a una necesidad de irte de este mundo? Porque tenés toda una sociedad que te está rechazando. Tu propia familia te rechaza. En la escuela hay más incidencia de bullying, de acoso escolar. Entonces, si hay toda una sociedad que no respeta estas orientaciones, claro, si hay toda una sociedad que va a ir en contra de esto y va a criticar, como por ejemplo este hombre, eso es lo que va a llevar a una mayor tasa de necesidad de esta vida y te suicides. Que quieras refugiarte o irte de acá y te metas en una adicción como el alcoholismo. Con respecto a las infecciones de transmisión sexual, ¿cómo podemos pretender que
haya una misma tasa que en personas heterosexuales, igual en personas heterosexuales la verdad que deja mucho que desear las conductas sexuales y los cuidados, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo podemos pretender si desde el ambiente de salud no hay una adecuada información para las personas que mantienen relaciones con personas de su mismo género? Entonces, ¿cómo podemos pretender que se cuiden bien si no hay una inclusión desde el sistema de salud? Y no solo no hay una adecuada información, la inclusión, porque siempre que las personas van a una consulta médica, siempre se presupone que la otra persona va a tener relaciones, si es una mujer va a tener relaciones con un hombre. Entonces, de entrada, ya se está presuponiendo algo y se está hablando de que va a tener relaciones con un hombre. La heteronormatividad. Exacto. Entonces no se le da espacio a esa, a esa conducta, a esa elección que tenga. Entonces, si no hay un espacio, las personas no van a querer ir, porque no se van a sentir cómodas. Entonces no van a recibir una adecuada información de cómo cuidarse. Hay toda una cuestión de esto, ¿no? De falta de información, pero por falta de acceso también, porque no hay una recepción. Entonces, ¿de dónde salen todos? Porque más allá del número, que sea real o no, de dónde lo haya sacado, la verdad no me importa. Me parece buenísimo poder aprovechar todo esto que dice para empezar a hacer ruido desde ese lado, ¿no? Claro. Para empezar a decir que esto que existe y que es real, ¿de dónde viene? No viene del solo hecho de que una persona elija determinada orientación sexual o sienta determinada orientación sexual o construya su sexualidad desde esa libertad de elección. No, viene desde la sociedad misma. Claro. Los homosexuales, es verdad que se registra, si buscan en internet, es verdad que se registra una mayor tasa de suicidio, pero ¿por qué? Hay 11 países que castigan las relaciones sexuales con pena de muerte y encarcelamiento. Entonces sí van a morir antes que la media. Sí. Hay mayor riesgo de suicidio por esto que estábamos diciendo, desde la escuela. El rechazo. Si no, claro, del rechazo. Si no la hay, familia, el núcleo central. El primer rechazo. Exacto. El más doloroso. ¿Y eso por qué? Porque hay toda una estructura de la sociedad que ya está rechazando y que nos va enseñando desde chiquitos que eso no está bien, que somos invertidos. Sí. Hay una falta de apoyo por parte de la familia, de la sociedad. Crímenes de odio. Por eso también mueren antes. Porque hay crímenes de odio, como lo que pasó con estas chicas, que es lo que decías al principio del programa. Con las chicas lesbianas, quemadas. Exacto. Un vecino enojado. Exacto. Discutiendo. ¿Por qué? Porque son mujeres que están con otras mujeres. Exacto. Entonces eso le da derecho a expresar... A matarla. Sí, sus sentimientos y matarla. Bueno, por eso también viven menos, se mueren antes, porque las matan. Hay terapias de conversión todavía. Hay algunos países que intentan introducir terapias de conversión que no están aceptadas por la Sociedad de Psicología, precisamente porque no es una patología, no hay nada que tratar, porque la homosexualidad no es una enfermedad. Por estas cuestiones viven menos, no por el simple hecho de ser homosexuales. La homosexualidad no hace mágicamente que se contagien más HIV que las otras personas. Y acá viene la importancia de la educación sexual integral, que él en algún momento de la entrevista, voy a decir lo que dice, la ESI es un adoctrinamiento en ideología de género. Después dice, jamás encarcelaría a nadie por quien se acuesta. Dice que en ningún momento, que él no se mete en la vida de nadie, ¿no? Y en las elecciones, y que no anda por la calle persiguiendo. Bueno, estas cosas que él dice, yo creo que son más graves que andar persiguiendo, porque son invisibilizadas. Porque atrás de números, porque él maneja la información
que no sé de dónde la sacó, pero maneja esa información de acuerdo a lo que su homofobia le conviene, a través de esto va adoctrinando. Y ahí linkeo con el tema este que dice que la ESI es un adoctrinamiento en ideología de género. Se quedó, o sea, en un párrafo y, claro, y en su interpretación de un eje. Sí, sí, sí. Y además, digamos, instalando estas ideas que no tienen ningún tipo de sustento, lo de la ideología de género, y que no tienen ningún tipo de sustento, no solamente teórico, por un lado, y por otro lado, este discurso del adoctrinamiento, ¿no? Sí. En realidad, ¿por qué molesta tanto hablar de esto? Porque se habla de cuestiones que vienen pasando desde hace siglos, y hoy están transformadas para mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo para que se viva dignamente en leyes. Exacto. Que defienden los derechos de personas que puedan vivir de otra manera y no como han vivido, ocultas, cambiando o sufriendo situaciones de salud o teniendo esa menor calidad de vida o en la prostitución. Exacto. Porque recordemos que las personas trans son las que viven en mayor prostitución y son las que además están retiradas, se van de sus hogares para poder ser lo que son. Exacto. Básicamente, porque no son aceptadas, no son aceptadas por nadie, ni por la familia, que como decías, el núcleo principal, ni por la escuela, compañeros. Y ahí vamos con la ESI, ¿no? Con la educación sexual, la importancia, que no es un adoctrinamiento ni ideología de género. La ESI es lo que esta persona no hace, que es respetar realmente a la otra persona. Porque está bien que él no vaya por la calle señalando o persiguiendo a alguien con quien se acuesta, pero usar insultos homofóbicos, usar palabras homofóbicas como insulto es una forma de señalar y de perseguir. Decir que son enfermos también. Está bien, no lo habrá dicho con esa palabra, pero lo da a entender. Son invertidos. En un momento sé que el SIDA, espérate que lo encuentro, que el SIDA, ¿dónde lo anoté? Bueno. Que el SIDA es un castigo a la homosexualidad, o sea, es el castigo que le da la vida por ser homosexual. Entonces, todas esas cosas que está diciendo y que llegan a las personas que están construyendo su sexualidad y que están construyendo su forma de relacionarse, son muy nocivas. Y eso es lo que más me preocupa. Y por eso la importancia de la educación sexual, la aceptación, el conocimiento del cuerpo. El conocimiento del cuerpo, y no solo desde un lugar biologicista, sino el conocimiento del propio cuerpo para el autocuidado, el respeto hacia los demás. La afectividad, nada de lo que dijo esta persona en la entrevista entera, 1 hora y cuarto dura y la vi toda, nada de lo que dices desde un lugar de la afectividad, absolutamente nada. Y del dato científico. Claro, tampoco. Exacto. Digo, porque si contrarrestamos un poco quizás de la afectividad, podemos brindar datos científicos, ¿no? Tampoco lo da. Exacto. Y bueno, pero creo que eso también nos tiene acostumbrados a dar información no solamente que es errónea, sino no chequeada desde la propia oficina presidencial, ¿no? Exacto. Entonces no es algo menor. Nos están quedando 2 minutitos. 2 minutos. Bueno, cierro. Y te cuento que estamos en vivos por Instagram de la radio, ¿sí? que no sabías. Mirá qué bueno, no sabía. Qué genial. Le agradecemos a Ariel Ance, que estuvo ahí, y hay mucha gente que se enganchó y está mirando ahora aquí. Bueno, yo para cerrar quiero hablarle a todas esas personas que están construyendo su sexualidad, o sea, y no importa la edad, en cualquier momento de la vida, y que están reconociendo preferencias sexuales que no son invertidos. Estas personas no son invertidas, no es una enfermedad. Anímense a construir su sexualidad desde un lugar sano, desde la afectividad, desde el respeto por ustedes mismos. Y no escuchen comentarios que no sumen. Esto que aparece viralizado no suma. Para lo único que suma es para poder darnos el espacio de hablar de esto. Nada más. No suma. Si tienen alguna duda o lo que sea, no se enganchen con estos comentarios. Es esto, porque no es real, no es una enfermedad, no son conductas insanas, y
todo esto que tenga más propensión no es por la homosexualidad, sino que es por una sociedad que condena y castiga. Y eso Nada que más. mencionaste anteriormente son fake news, que están instaladísimas como un discurso real que no lo es. Noticias falsas. 59 minutos, llegamos justísimo. Gracias, Laura, por la clase de educación sexual integral y sobre todo por comprender de qué se trata la diversidad, hoy haciendo referencia a la homosexualidad, a la homofobia, a la transfobia, a la lesbofobia, palabras que complican, sí, pero porque en definitiva hay que comprender esas diversidades, ¿no? Ojalá en algún momento no tengamos que hablar ni de homofobia, ni de transfobia, ni de lesbofobia, podamos ser personas libres, dignas, y con alegría, ¿no? Exacto. 12 horas. Gracias. Nosotras seguimos en esto que es la radio de la UNSA. Se queda allí Esmeralda Voz con noticias